Salmo 54 desde Bariloche con nuestros queridos Sibel y Víctor Moisenko. Muy bienvenida, amigos, los amamos. Hola, buenas tardes. A ver, vamos a ver. ¿Ahí se ve? ¿Sí? A ver. Perfecto, amiga, impecable. Y qué linda letra que tenés, te quedó muy linda. No yo la compu. Bien, bueno, como título a este estudio sobre el Salmo 54, puse el verso de una canción que está inspirada en el libro de Job, capítulo 13, versículos 15 y 16, que dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, y él mismo será mi salvación. Y el verso dice: aunque quites todo de mí, yo te alabaré. Antes de empezar leyendo el Salmo 54, me gustaría ponerlos un poquito en contexto, o sea, qué estaba pasando en la vida del autor de este Salmo al momento en que lo escribió. Y la historia la podemos encontrar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 23. Lo que sucede es que encontramos a David siendo perseguido por el rey de Israel, Saúl, en territorio de Judá. En un primer momento, David está en tierra de Gat, cuando se entera que la ciudad de Keilah, que significa fortaleza, estaba siendo invadida por los filisteos. Entonces David consulta a Dios si debía ir a la ciudad de Keilah y liberarla de mano de los filisteos, a lo que Dios le responde que sí, que vaya, que él le iba a dar la victoria. Entonces David plantea la situación con sus valientes, que le dicen: no, te agradezco, ¿sabes qué? Nosotros ya estamos con unos cuantos problemas con los mismos compatriotas nuestros, porque somos abandonados, somos personas que no tenemos tierra, que somos perseguidos, que somos amargados, y no estaríamos queriendo tener problemas con los filisteos también. Entonces Dios vuelve a consultar David vuelve a consultar con Dios, y Dios dice: no, anda, porque yo te voy a dar la victoria. Entonces convence a sus valientes y van a Keilah y logran liberarla. Y sin embargo, alguien va y le cuenta a Saúl y le dice: mirá, Saúl, ahí está David en tierra de Keilah. Y Saúl dice: listo, esta es la mía. ¿Por qué? Porque Keilah era una ciudad fortificada, entonces pensó que lo iba a tener acorralado a David, pero no contó con que alguien también le iba a decir a David que Saúl se estaba acercando. David consulta con el efod de Ahimelech si el pueblo de Keilah, a pesar de que hacía poco tiempo lo había liberado de mano de los filisteos, lo iba a entregar a Saúl. Y lamentablemente la respuesta fue que sí, que el pueblo lo iba a entregar. El efod de Ahimelech llegó a manos de David por su hijo Abiatar. Hace 2 salmos atrás leímos o nos enteramos acerca de la historia de Ahimelech, que era un sacerdote que ayudó a David en su escape, dándole de comer de los panes sagrados que estaban dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Porque David venía escapando y le dice que tenía hambre, entonces le da de comer del pan. Cuando Saúl se entera de esto por mano de Doeg el edomita, se enoja mucho y manda al mismo Doeg a matar a Ahimelech y a todos los sacerdotes y a sus familias, más o menos unas 400 personas, pero Abiatar logra escapar con el efod de su papá y se junta en Adulam, la cueva donde estaba David y sus valientes escondidos. Le comenta la historia y bueno, David se siente muy mal porque se siente responsable por la muerte de Ahimelech, y así es como llega el efod a manos de David. Y consulta y lamentablemente Dios le dice: sí, el pueblo de Keilah te va a entregar. Así que David huye al desierto de Sif, en territorio de Judá, un territorio que era muy conocido por David, ya que ahí pastoreaba a las ovejas de su padre. Jonatán se acerca a David en este territorio, en este desierto, a consolarlo, y ahí le hace una declaración muy fuerte que vamos a ver más adelante en el Salmo. Y luego, bueno, lamentablemente
Jonatán se tiene que volver con su papá. Nuevamente los cifeos delatan a David con Saúl y le dicen, mirá, Saúl, David está acá en nuestra tierra, así que podés venirlo a buscar. Y entonces David se debe adentrar aún más en el desierto, hasta que llegan a un lugar donde quedan medio acorralados por el ejército de Saúl y Saúl, y la forma en que Dios libera a David de manos de Saúl es utilizando a el enemigo más grande que tenía Israel en ese momento, que eran los filisteos, y Saúl es notificado de que se está produciendo una invasión de los filisteos a Israel, entonces debe de abandonar su propósito de perseguir solamente a David para encargarse de un tema de Estado como era la invasión de los filisteos a la tierra de Israel. El capítulo 23 de Primera de Samuel termina acá, en el desierto de Sif, en el oasis de Engadi, donde David y sus valientes deciden quedarse por un tiempo escondidos mientras Saúl va a la guerra con los filisteos. Ahora bien, para entender cómo es que llegamos a encontrar a el rey de todo Israel persiguiendo a un pastor de ovejas por todo el desierto de Judá, me gustaría introducirlos un poquito en lo que es la historia de Saúl y David, cómo es que se conocen y cómo es que llegan a tener este problema tan grande como para que el rey de todo Israel se dedique a perseguir a un pastor por todo el desierto de Sif. En un primer momento tenemos a Saúl siendo ungido rey. Saúl, según la concordancia Strong, se escribe con la palabra H7586, que significa deseado. Y el tema con los deseos es que es la motivación orientada hacia un objeto. ¿Esto qué quiere decir? Al pueblo de Israel no le alcanzaba a ser liderado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que querían materializar ese reinado, querían verlo, querían que sea algo tangible como el resto de las naciones. Y eso es lo que suele suceder con los deseos, ¿no? Como que lo vemos en un otro y lo queremos para nosotros. Saúl era todo lo que se podía desear o esperar de la figura de un rey. Como lo vemos ahí en la imagen, Saúl estaba como agachadito un poquito porque era más alto que el resto de los israelitas, era una persona fuerte, bonita, agraciada. Entonces era todo lo que en la personificación de un rey se podía esperar. Sin embargo, como suele suceder con los deseos, una vez que se materializan, no eran realmente lo que esperábamos. Y Saúl comienza con una serie de desobediencias, siendo la que finalmente le termina sacando su reinado, el momento en el cual Dios decide cumplir con su promesa de destruir a Amalek, que fue un pueblo que molestó bastante a Israel cuando estaban en el desierto, y decide hacerlo con Saúl. Entonces, por medio de Samuel le dice, mira, tenés que ir y destruir a todo el pueblo de Amalek. No puede quedar nada con vida. Ni un bebé, ni un niño, ni una mujer, ni un hombre, nadie. Y tampoco nada, ni su ganado, todo. Tiene que estar todo destruido. Lamentablemente Saúl desobedece, trae con sí al rey Agag de los amalecitas y se trae lo mejor del ganado también. Y cuando Samuel lo confronta con su desobediencia, Saúl dice, no, mirá, no solo no desobedecí, sino que encima le traje un montón de animalitos para sacrificar al Señor. Y ahí Samuel le deja en claro que el Señor no se complace tanto de sacrificios, sino más bien de obediencia. Y en ese momento le explica que él ya no iba a ser más el rey de Israel. Y Dios manda a Samuel a buscar un nuevo rey para Israel y va a la casa de Isaí, que tenía varios hijos varones. Empiezan a pasar delante de Samuel, cada uno de los hijos de Isaí, y en cada uno de ellos Samuel veía una característica o un atributo que decía, este seguro que va a ser el nuevo rey. Y Dios le decía, no, no mires con tus ojos porque yo veo el corazón. Resulta que pasan todos los hijos de Isaí
Y Samuel dice, che, mira, Dios me dijo que de acá va a salir el nuevo rey, pero no estaría haciendo ninguno de todos los que me mostraste, ¿no? ¿Te queda alguno por ahí en algún lugar? Y ahí Isaí dice, y bueno, sí, hay uno que está en el medio del monte, ahí te lo mando a llamar. Y viene David, ¿no es cierto?, ahí con, no muy aseado ni muy presentable, a presentarse delante del super profeta de Israel, Samuel, y Dios le dice, este es el que tiene que ser. Y es interesante que David significa amado. Y los comienzos de David no parecen ser tan de una persona amada, porque el papá lo dejó en el medio del monte cuando viene el profeta de Dios a buscar rey. Después tenemos otro relato en el que los hermanos tampoco lo estaban tratando muy bien, cuando estaban peleando contra los filisteos y estaba Goliat amenazando al pueblo y David estaba preguntando y los hermanos lo empiezan a retar y le dicen, ¿qué te haces ver? O sea, ¿qué viniste a hacer acá? No molestes. Entonces, es como interesante que David se traduzca como amado y sus inicios no fueron muy amados, no se veía que le demuestren mucho amor a sus familiares. Sin embargo, el amor, a diferencia del deseo, es algo que se va construyendo, que va creciendo día a día, en donde uno va aprendiendo a amar a la otra persona, con sus defectos, con sus virtudes, queriendo hacer cosas por esa persona amada. Y hay un relato que nos muestra hasta dónde logró David generar amor en las personas que estaban a su alrededor, que lo podemos encontrar en 2 de Samuel 23, si no me equivoco, que David, ya siendo un hombre viejo, adulto, añora y simplemente hace un comentario hacia el aire como diciendo, ay, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Y el pozo de Belén en ese momento estaba a manos de los filisteos, y 3 de sus valientes, al escuchar este comentario que hizo David al aire, así como llorando, deciden arriesgar su vida por ir a buscar un vaso de agua para el rey de Israel, arriesgan su vida, vuelven con el vaso de agua, y David, sorprendidísimo por semejante muestra de amor y de cariño hacia él, arroja ese vaso de agua en tierra como ofrenda a Dios, ya que él no se consideró merecedor de tan gran gesto de amor hacia su persona. Y ahí podemos ver cómo David pudo construir ese amor a lo largo de los años y con sus hechos. Luego de ser ungido rey, al momento en el cual Samuel unge a David, la mano de Dios se aparta de Saúl y un espíritu maligno comienza a atormentar a Saúl, y sus criados le sugieren que tal vez si alguien viene a tocarle música en los momentos en los que este espíritu maligno lo atormenta, mejore su situación, y le introducen a David. David viene a tocar para Saúl. Ahí conoce Jonatán a David y queda totalmente prendado del alma de David, y se forja una amistad mucho más fuerte que cualquier lazo sanguíneo. Pero al poco tiempo David debe volver a su territorio porque sus hermanos fueron a luchar a la guerra contra los filisteos y David tuvo que ir a ayudar a su padre con la tarea pastoril y demás. Pero un día su papá decide mandarle unos presentes a sus hijos con David, y David llega al campo de batalla y se produce esta historia que todos conocemos, donde mata a Goliat, agarra 4 piedras más para matar a sus otros hermanos gigantes, y trae una gran victoria al pueblo de Israel, y se produce este famoso cantito que dice, Saúl mató a 1000, David a sus 10.000, y ya Saúl empieza a mirar con malos ojitos a David. Sin embargo, continúa en la corte, pero Saúl intenta matar a David en por lo menos 4 ocasiones distintas. Una de ellas la encontramos cuando David estaba tocando el arpa para Saúl en un momento que él estaba muy angustiado y le arroja su lanza para matarlo, y David logra esquivar la lanza. En otro momento lo pone como jefe de miles del ejército, dice, bueno, todas las batallas en alguna tiene que morir, pero no se moría en ninguna batalla.
Entonces le dice, bueno, te ofrezco a mi hija mayor como esposa, más vale tenerlo de aliado que de enemigo, y él dice, no, la verdad que no, porque imagínate cómo un pastor de ovejas va a ser esposo de la hija del rey. Entonces después Saúl se entera que Mical, su otra hija, estaba profundamente enamorada de David, y entonces le manda a decir por sus criados, che, mira, ya sé que vos no tenés plata para pagar la dote para casarte con la hija de un rey, pero si vos me traes 100 prepucios de filisteos, Saúl te da a su hija Mical como esposa. Entonces David no solo le trae 100, sino que le trae 200 prepucios de filisteos y se casa con Mical. Y en el último intento de asesinato, Saúl manda a sus siervos a traer a David, porque ya listo, lo iba a matar ahí nomás. Mical se entera de esto y le dice a los siervos que Saúl estaba enfermo, que estaba acostado en la cama, y pone una estatua de madera con pelos, haciendo representar que es el cuerpo de David acostado porque se sentía mal, y mientras tanto David ya había escapado. Y Saúl, tan enojado como estaba, manda a traer la cama ahí delante de él para matarlo ahí nomás en la cama, y cuando descubre la sábana se encuentra con la estatua de madera y los pelos de oveja. Así que esto que hacían los adolescentes de escaparse y poner una almohada no es nada nuevo, ya lo venía haciendo David hace unos 2500, 3000 años atrás. Eh, y no lo puede matar porque ya se había escapado hacía un buen rato. Y en el medio de todo esto tenemos al pobre Jonatán, el cual era bastante confidente de su padre y conocía todos los planes de su padre, pero no podía creer que Saúl quisiera matar a David. Entonces David le dice, bueno, mira, vamos a armar toda una estrategia, un plan, para que vos te des cuenta que lo que yo te estoy diciendo es la verdad, y que realmente Saúl tiene un problema conmigo y me quiere matar. Entonces arman todo un plan y Jonatán llega a darse cuenta que sí, que realmente Saúl quería matar a David a toda costa, así que lo favorece también ayudándolo a escapar, y así es como llegamos a el momento que les relaté en el primer libro de Samuel, capítulo 23. Ahora sí, habiendo conocido el contexto en el cual se dio este salmo, podemos dar lectura al salmo. El Salmo 54 tiene por título Plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Al músico principal en Nejinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está escondido David en nuestra tierra? Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Estructuralmente, el Salmo 54 está dividido en 5 etapas. En la primera tenemos el clamor y la petición a Dios, cuando el salmista David, que es el que escribe este salmo, dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración y escucha las razones de mi boca. En un segundo momento describe el mal brevemente o la acusación contra su enemigo, cuando dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Ahí se produce una pausa, en donde luego de una breve reflexión cambia el tono del salmo y el salmista ya hace una declaración de confianza, diciendo, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Luego hace un juramento contra el enemigo, diciendo, él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad, para finalmente hacer una promesa de alabanza y de acción de gracias, cuando el salmista dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Ahora bien, ya en el encabezado del Salmo tenemos varios datos muy, muy, muy importantes que nos van a ayudar a ir comprendiendo este Salmo en su globalidad, en su totalidad. Al músico principal
entendemos que es al director del coro, pero también sabemos, basados en el libro de Apocalipsis, que se refiere al que venciere, a Yeshua. En Nejinot, Nejinot es un instrumento de cuerdas, el cual debe ser tocado en tonos alegres. Esto lo encontramos en el H5058 de la Concordancia Strong. Maskil es un salmo didáctico o una revelación que recibe el autor de este salmo, que es David. Bien, este dato ténganlo en cuenta, de que David es un pastor de ovejas nacido en Belén de Judá. Si alguien pudiera ayudarme leyendo 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1 y 16 del 11 al 13. Perfecto, amiga, sí, claro que sí. Yo ya aprovecho que está Diego por ahí, si Diego nos puede ayudar con 1 de Samuel 16:1. Y bueno, ya que estás ahí también, amigo, ¿querés leer también de una vez el del 11 y el 13? Si no tienes problema, Diego, gracias. Gracias, amigo. Primera de Samuel 16:1, ¿verdad? Sí. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Perfecto. 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: pues envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Wow, tremendo. Gracias, hermano. Bien. Sigue el encabezado diciendo cuando vinieron los cifeos, que son oriundos de Sif, que Sif es territorio de Judá, mismo lugar del cual era David, y le dijeron a Saúl, que es el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Si alguien puede leer 1 de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Claro que sí, querida Sibel. Lo voy a pedir. ¿Dónde está? Perdón, que estaba justo buscando. Gisela, ahí la encontré, Gisela. Gisela, te pido por favor, amiga, que leamos juntos 1 de Samuel 9, 1 y 2. ¿Está bien? 1 de Samuel 9, verso 1 y verso 2. Gracias, amiga. Bien, ¿se escucha? Sí. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Nor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. 2 hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Wow. Wow. Acá Gracias. acá es donde escuchamos esto que yo les había comentado al principio sobre el aspecto que tenía Saúl. Entonces, seguimos leyendo el encabezado y dice, y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra, Judá? Acá tenemos algunos datos que quiero que se guarden en la memoria porque nos van a ayudar bastante a comprender otros versos de este salmo. Tenemos por un lado al David, un pastor de ovejas, oriundo de Judá. Tenemos a los cifeos, que son de Judá, delatando la posición donde estaba escondido David, y tenemos al primer rey de Israel, Saúl, de la tribu de Benjamín. ¿Bien?
En el primer verso dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Cuando acá encontramos sálvame por tu nombre, hace referencia David a el honor de Dios, ¿sí? A la memoria de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Por los siguientes textos. Si alguien los puede leer directamente ahí de la compu ya están, que es Éxodo 3, del 13 al 15, y después Deuteronomio 28, 58 al 60. Perfecto, perfecto. Si está Cheryl por ahí, le pido por favor que nos lea Éxodo, ¿sí? Y luego le quiero pedir también, ¿dónde está? Que no le veo. Patricia, ahí está. Patricia Danieliu, que nos ayude con Deuteronomio, por favor. Primero Éxodo, como quiso ordenó Sibel, y luego Deuteronomio, por favor. Ok, por tu Bueno, honor. Deuteronomio Moisés, a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Gracias, amiga. Patri. Si no cuidares de poner por obra las palabras de esta ley que están escritas en el libro, temiendo este nombre glorioso y temible el Señor tu Dios, entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Gracias, amiga. Bien, muchas gracias. Acá podemos encontrar en un primer momento a Moisés diciéndole, bárbaro, yo voy al pueblo y le digo, ¿en nombre de quién vengo? Y él le dice, no te hagas problema que yo tengo historia. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y este es el nombre con el cual se me va a recordar por todos los siglos. Y por otro lado tenemos en Deuteronomio cuando dice, temiendo este nombre glorioso y temible. Entonces, acá David, como un gran escudriñador de la Torá, le dice, hey Dios, mira que acá no está mi nombre en juego, es tu nombre el que está en juego, porque yo soy obediente y estudioso de tu Torá, y me están pasando cosas muy feas. Y en un segundo lugar dice, con tu poder, defiéndeme. La palabra defiéndeme acá es la H1777, que hace referencia a juzgar, a hacer justicia. Y para hacer justicia tiene que haber una ley. ¿Y cuál es la ley de Dios? La ley es la Torá. ¿Y qué dice la Torá respecto a la situación que estaba viviendo David? En Éxodo 23, 7 dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y en Deuteronomio 23, 15 y 16, que hace referencia a las leyes humanitarias, dice, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo, morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Todo lo que le estaba pasando a David era diametralmente opuesto a lo establecido por la ley de Dios, ¿sí? Estaba una persona que lo estaba queriendo matar, que es Saúl, y por otro lado a todos sus vecinos, amigos, familiares que estaban desobedeciendo a las leyes humanitarias establecidas en Deuteronomio 23. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. El verbo oír que se utiliza acá es el H8085, que implica oír inteligentemente, con todos los sentidos enfocados, en plena atención. Acá encontramos al salmista diciendo, hey, todos tus sentidos enfocados en lo que yo te estoy hablando, Señor, porque sé de lo que te estoy hablando y ahora te voy a dar las razones por las cuales tienes que escucharme.
cuáles son estas razones. Si alguien quiere leer ahí de la pantalla el Salmo 119, versículos 23 y 24, por favor. Claro que sí. Justo estaba buscando, ahí lo encontré. David, ya vi que estás libre, ya no tienes a el hermoso Elías en tus brazos. ¿Podrías, por favor, tranquilo hermano, vida de padre hermosamente caótica? ¿Podrías leer Salmo 119, 23 al 24, que está puesto en la filmina? Gracias. Sí. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Bien, gracias. Sabemos que acá el salmista David está haciendo referencia a la ley del Señor. Sabemos que los testimonios son referencias a la ley, y si la ley es su consejera, ¿qué decía la ley respecto de su situación? Lo que leímos recién en Deuteronomio 23, 15 y 16, que no tenía que ser entregado el siervo a su señor cuando éste huyere, y que se le permitiría morar en el lugar donde él decidiese, y no se le oprimiría, no se le molestaría. Entonces, acá tenemos a David exigiéndole a Dios que lo escuche, porque él tenía una razón válida para presentarle a él. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. El hecho de que David utilice acá la palabra extraños es extraño. ¿Por qué? Porque las personas que lo estaban persiguiendo de ninguna manera eran extraños para él. Por un lado tenemos a Saúl, el cual era su suegro, al cual David le había estado tocando el arpa en sus momentos de angustia. Wow. Por otro lado tenemos al ejército de Saúl, que tampoco eran extraños para David, ya que él había sido puesto como jefe de miles de ese ejército y había salido a luchar varias veces con ellos. Y por otro lado también tenemos, si recuerdan, toda la persecución se había dado en tierra de Judá. Ahí tenemos a Belén, ahí tenemos a Gat, ahí tenemos al oasis de Engadi, en esta zona que está ahí marcadita con rojo. Entonces las personas que constantemente estaban delatando la ubicación de David a Saúl eran familiares, vecinos, amigos, conocidos, personas que lo vieron crecer a David, que lo vieron ahí con las ovejitas de su padre dando vueltas por esas zonas. Entonces, ¿cómo es que David dice a estas personas son? Y la respuesta a eso la podemos encontrar en este mismo verso, en la segunda parte, y la razón por la cual él dice que son extraños es porque no han puesto a Dios delante de sí. Entonces son extraños para él. Un ejemplo de esto lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, que según la Nueva Traducción Viviente dice: de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una médium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Esto para mí es increíble, cómo David considera extraños a aquellas personas que no ponen la ley de Dios y a Dios delante de sí. Aquí está una pausa musical se hace en este salmo, y quería, por medio de un videíto muy cortito que dura 1 minuto, que pudiesen escuchar cómo suena el nejinot, que sería un instrumento de cuerda en tonos alegres. ¿Bien? A ver, espero que puedan escuchar.
Preciosísimo. Muy lindo. Bien. Aquí es donde el salmo cambia radicalmente el salmista cambia su postura de estar angustiado, pasa a decir, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Cómo hace el salmista para saber que Dios es el que lo ayuda? En otro de sus salmos, el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, y aquí no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda Israel. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Versión cortita de este salmo. ¿Y en qué halló inspiración David para escribir ese precioso Salmo 121? Y también para decir aquí, he aquí, Dios es el que me ayuda. Si alguien me ayuda leyendo Deuteronomio 28, que está ahí escrito, versículos 6 y 7. Claro que sí, amiga querida. Yo creo que estaba por acá Enrique, me parece que lo tenía acá en la pantalla. Ahí está, Enrique, nuestro querido amigo Enrique. Enrique, ¿podrías leer el que está en la pantalla, que es Deuteronomio 28, 6 y 7? Te agradecería un montón, hermano querido. Dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a sus enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Gracias, Amén. Enrique. Muchas gracias. Acá podemos encontrar en este capítulo de Deuteronomio las bendiciones y las maldiciones de cumplir con la ley y las maldiciones cuando no se cumplía con la ley. Entonces, David, sabiendo que él era un cumplidor y que intentaba por todos los medios cumplir y agradar a Dios, se apoyó en las bendiciones y de esta manera supo que Dios es el que lo iba a ayudar. En la siguiente parte de este verso dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Quiénes eran esas personas que sostenían su vida? De entrada seguro que no eran sus vecinos, porque se la pasaron entregándolo a Saúl. Pero sí David tenía unas personas que lo asistían. La más importante obviamente era Jonatán. Jonatán en Primera de Samuel, capítulo 23, versículos 16 y 17, hace una declaración importantísima cuando le dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Acá Jonatán le está diciendo, mirá que yo renuncio a mis derechos terrenales a ser rey después de mi padre y reconozco que vos vas a ser el rey de Israel y que yo voy a estar segundo después de ti. ¡Wow! Impresionante. Después también tenemos a los valientes de David que lo seguían a todos lados y que al final terminaron juntándose como unos 600 y salieron de Keilah y anduvieron con David por todo el desierto de Sif. Y lo que viene ahora para mí es una, wow, impresionante quienes sostenían la vida de David. Incluso familiares de Saúl, aparte de Jonatán, sostuvieron la vida de David, y esto lo encontramos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 y 2 de la Nueva Traducción Viviente, dice así: los siguientes hombres se unieron a David en Ziklag cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. Acá encontramos que incluso a los familiares de Saúl, que tenía por enemigo
número 1, a David se unieron para proteger la vida de Saúl. Nunca sabemos a quién puede utilizar el Señor para sostenernos en los momentos más difíciles que podemos atravesar. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. El mal a los enemigos era simplemente el Señor cumpliendo con lo que había dicho en Deuteronomio 28 sobre las consecuencias de la desobediencia. Les voy a leer algunos versículos y les voy a pedir también que me ayuden a encontrar cómo se cumplieron las maldiciones por desobedecer en la vida de Saúl. Deuteronomio 28, versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En el versículo 25 y 26 dice, el Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. Y no habrá quien las espante. Si alguien puede leer Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 8 y 10, para ver cómo se cumplió esto en la vida de Saúl. Sí, por favor, le quería pedir a Alejandro Benicio si nos ayuda con esta lectura. Gracias. ¿Qué versículo de Crónica? Sí, sí. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrán contra ellos y por 7 caminos huirán delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y de la fiera de la tierra, y no habrá quien los espante. Perdón, pero me costaba leer, ¿eh? Tranquilo. No hay problema. Eso que leímos recién era Deuteronomio 28, versículos 25 y 26. Y Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos del 8 al 10, ahí vamos a encontrar cómo se cumplió esto en la vida de Saúl. Dice así, sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Acá podemos ver cómo se cumplió que cuando uno no obedece a la ley del Señor, vendrán las maldiciones. Saúl fue derrotado, su cuerpo fue cortado, le cortaron la cabeza, y fue paseando por todos los reinos ahí en el territorio de los filisteos, su cadáver fue comida para los animalitos, y vemos cómo se fue cumpliendo cada una de las palabras de las maldiciones por no obedecer la ley de Dios. En el versículo 28 de Deuteronomio 28 dice, el Señor te herirá con locura y ceguera y turbación de espíritu. Si alguien puede leer Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 14 al 23. Le agradecería a Claudia Benicio si nos puede ayudar ya que estamos ahí con Primera de Samuel 16, del 14 al 23, por favor. A ver, el último. No, tenés que buscar, Clau, Primera de Samuel 16, del 14 al 23. Perdón. Ahí me están buscando. Perdón, Sibel. No, está bien. Mi célula tiene la gorda. Primera de Samuel. 16. 14. No, 16. 16 del 14 al 23. Bueno, ahí voy.
El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bien, Gracias, muchas Clau. gracias. Ahí encontramos otra vez cómo se cumplió la consecuencia de haber desobedecido al Señor, y encontramos la turbación de espíritu que tenía Saúl. Y finalmente otro ejemplo de las consecuencias de la desobediencia cumplidas en la vida de Saúl. Primero vamos a leer la consecuencia y después vamos a ver el texto que valida esta situación. Y es Deuteronomio 28, versículo 32, dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Si alguien me puede ayudar leyendo Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 2. Ahí está Nehemías Benicio, le agradecería que nos ayude con Primera de Samuel 31, 2, querido Nehemías. Dicen, y siendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Bien, ahí vemos que estaba Saúl en un monte mirando hacia abajo la pelea y vio cómo sus hijos estaban siendo entregados a otros pueblos porque fueron asesinados, desfallecerán, dice. Y bueno, ahí mueren los hijos de Saúl, a los ojos de Saúl, y no habrá fuerza en tu mano, dice las consecuencias de la maldición. Y hay un dato interesante, y es que Saúl, cuando ve que ya no tiene salida ni opciones de salir, le pide a su escudero que lo mate, su escudero se niega, entonces Saúl se arroja sobre su propia espada, pero no muere ahí, sino que tuvo que venir otra persona, que después es la que le confiesa a David que ayudó a morir a Saúl, porque evidentemente no había la suficiente fuerza en la mano de Saúl para morir por sí solo, y tuvo que venir un otro a terminar de matarlo, y esto después se lo comenta a David, y David se enoja mucho y lo manda a matar a esta personita también. Pero acá encontramos el cumplimiento de las consecuencias de la desobediencia en la vida de Saúl, y es por eso que aquí David dice, Dios se va a encargar de devolverle el mal a mis enemigos. Cuando dice, córtalo por tu verdad, la verdad era, la vamos a encontrar en el Salmo 119, versículos 20 y 21, que dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Ahí vemos las consecuencias de desviarse de su ley en la vida de Saúl. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Cuando dice voluntariamente es la palabra H5071, que hace referencia a una libre decisión, a un acto de generosidad y a una ofrenda voluntaria. O sea, de ninguna manera David se sentía obligado a
presentarle un sacrificio al Señor, sino que de lo más profundo de su ser quería alabar el nombre del Señor porque es bueno. ¿Y por qué es bueno alabar el nombre del Señor? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, dice Romanos 11:36. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Acá cambia el tiempo verbal. David ya se declara ajusticiado y que iba a tener la victoria sobre sus enemigos y que iba a ser librado de toda angustia, aún en el tiempo presente. O sea, no es que acá pasaron años entre el versículo anteriores y este versículo, sino que es todo lo mismo. Pero David acá ya, con fe, declara que él será librado de toda angustia y que sus ojos han visto la ruina de sus enemigos. ¿Y cómo está David tan confiado de que Dios le iba a dar lo que había pedido? Y acá encontramos un pequeño problema cuando nosotros pedimos. Según Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿cómo sería pedir bien? Al modo de David, para que el Señor nos dé lo que estamos pidiendo. Y la respuesta está en que si oramos conforme a su voluntad y con fe, lo que pedimos ya fue consumado. Y quería leerles esta versión de Hebreos 11:1 y 2, en donde se nos enseña qué es la fe y que lo analicemos un poquitito. Dice, es pues la fe, según la versión Reina Valera, una anterior a la 1960, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Y cuando vemos lo que significa la palabra fe, según el G4102 del griego, confianza, creencia, convicción, buena fe, doctrina, garantía, muestra, compromiso y fidelidad. Me gustaría que hagamos una pequeña conversión de palabras y leamos este texto con la palabra compromiso. Entonces sería algo así como, ¿es pues el compromiso la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven? ¿Y cuál sería nuestro compromiso para que se sustancien esas cosas que esperamos? El compromiso de andar en sus caminos, de leer la Torá y que nuestra vida sea lo más posible cerca a cumplir con esa ley que el Señor puso para nosotros y podamos de esta manera saber qué pedimos y cómo pedimos. Ahora la pregunta es, ¿podría haber Yeshua en su paso por la tierra haber hecho una oración así, o algo de esto podría haberse materializado o visto concreto en la vida de nuestro querido Yeshua en su paso por la tierra? Y los primeros versículos en donde David está pidiéndole ayuda al Señor, para adelante. Donde dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme, oh Dios, oye mi oración y escucha las razones de mi boca. Si alguien quiere ayudarme leyendo los textos de Hebreos 5:7 que están ahí, y Lucas 22:42 la primera parte y versículo 44. Perfecto, sí. Quiero pedirle, ya que están Emi y André juntitos, que Emi y André nos ayuden con Hebreos y con Lucas, por favor, y los lean directamente acá de la Filipina. Gracias. Listo. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lucas 22 del 42 y 44, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muchas gracias. Acá encontramos a Yeshua
en su peor momento, pidiéndole al Señor que por favor lo ayude, que escuche su oración, que escuche las razones de su boca, si él siendo un hombre justo que vino y pudo cumplir con todo, estaba padeciendo, estaba en su peor momento. Extraños se levantaron contra él, y esto lo encontramos en Mateo 26, 21 y 25, y Juan 1:11, que dice: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y en Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Exactamente la misma situación que había vivido David, donde personas muy allegadas a él eran las que lo estaban persiguiendo y los que lo estaban atormentando. Fue la misma situación que vivió nuestro amado Salvador, de manos de Judas, uno de sus discípulos, y de todo su propio pueblo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, y en ese momento de súplica en el cual se encontraba Jesús cuando estaba por ser entregado, se le apareció un ángel del cielo para fortalecer su vida, para sostenerlo en ese momento de angustia. Respecto del mal que se le iba a devolver a sus enemigos, sabemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Acá hay dos textos que, si alguien quiere leerlos, en Isaías 53, versículo 7, y Efesios 5, versículo 2. Sí, por favor, le quiero pedir a Ela y a Andre, que están juntitas, que nos ayuden, por favor, con estos dos textos. Gracias. Hola, sí, un gusto. Bueno, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Muchas gracias. Acá encontramos cómo el Señor voluntariamente se ofreció en sacrificio por todos nosotros para alabar el nombre de su Padre y para que todo se cumpla como estaba escrito. Y finalmente, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En mi día a día, ¿cómo podemos aplicar este salmo a nuestro día a día? En este salmo podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, nos enseña cómo orar en momentos de angustia y cuando sentimos que se ha cometido una injusticia para con nosotros. Nos recuerda que todo lo que pidamos debemos hacerlo conforme a su palabra. Nos revela que el Señor considera extraños a los que se alejan de su ley. Si alguien me puede ayudar a leer este último texto en Mateo 7, versículos 21 al 23. Claro que sí. Justamente estaba viendo pero ya estaba ocupadita la vi. ¿Dónde está? Eli, ahí está. Eli, querida, ¿podrías ayudarme con Mateo capítulo 7, verso 21 al 23? Ayudar a nuestra amada hermana Sibel. Gracias, Eli. Nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad.
Qué fuerte. Que nunca llegue el día en el que el Señor nos diga eso, de considerarnos extraños. Nos confronta con la pregunta: ¿en quién depositamos nuestra confianza? Todos somos seres humanos, y si yo deposito mi confianza en otro ser humano, ya tengo que hacerlo sabiendo de antemano que así como a veces yo misma puedo flaquear, la persona en la cual yo deposito mi confianza también puede flaquear. Por eso la importancia de puesto los ojos en Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra confianza no se vea defraudada. Nos indica cuál es el fin de nuestros enemigos y que no es nuestra la venganza. En ningún momento David atentó contra la vida de Saúl, sino más bien, a pesar de que muchas veces fue alentado a decir, bueno, mira, ahora ya lo tenés, agarralo, matalo, él jamás se atrevió a tocar al ungido del Señor. Todos nosotros somos hijos de nuestro amado Padre Celestial, y por ende no tenemos derecho a tomar la venganza en nuestras manos, sino por el contrario debemos esperar en Él. Nos alienta a ser agradecidos con el Señor, pues todo es por Él y para Él. Y finalmente nos indica que todo lo que pidamos en fe ya nos fue dado. Para concluir este salmo, quisiera compartir con ustedes la canción que inspiró el título de este salmo y que para mí, en momentos de mucha angustia y de mucha necesidad, como los que probablemente estuvo David en estos momentos en los que escribió este salmo, ha sido de consuelo para mí esta canción, y se las quería compartir con ustedes y ya de esta manera terminar este estudio sobre el Salmo 54. Espero que les guste. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido edificante para su vida. Bueno, wow, esto ha sido Salmo 54 con nuestra querida amiga Sibel de Andrés desde Bariloche. Y esta es la grabación del día de la fecha para Generación Desafía.